Radio Católica Mundial presenta Levántate y Sonríe con Carlos Giovane en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Cuando a tu alrededor se oscurezca tu cielo y el color de tus días se pinten de gris, nunca bajes tus brazos, remonta tu vuelo. El poder de la fe te impulsará a ser feliz. Levántate, levántate, levántate y sonríe. Hola, muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carlos Giovane, saludándote desde Argentina, desde Buenos Aires, en Argentina, en este nuevo encuentro, en este nuevo abrazo, en esta nueva coincidencia de estar en este mismo momento, escuchándonos, acompañándonos, allí donde estés. Desde aquí te mando un gran abrazo, espero que estés pasando un gran día en este nuevo año que se nos ha regalado. Un nuevo año para dar gracias, un nuevo año para vivir con gratitud, un nuevo año para reconocer todas las bendiciones que ya tenemos, un nuevo año para empezar a poner la mirada en lo que hay, en lo que tenemos, en lo que enriquece nuestra vida, en las cosas buenas, en las cosas positivas, y no estar mirando lo que falta, lo que no alcanzamos, lo que salió mal, sino en lo positivo, en dar gracias, en ser agradecidos por lo que tenemos. Un nuevo año para darnos cuenta de nada más ni nada menos de que somos muy valiosos a los ojos de Dios. Muy valiosos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mirá si eres valioso, que Dios mismo entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, para que no nos perdamos, sino para que tengamos vida eterna, vida en abundancia. Ocurre que a veces nosotros confundimos el ser valiosos con sentirnos valorados, y ese es un error que cometemos muchos, ¿no? Por un lado es normal que busquemos la aprobación de los demás, pero cuando nos obsesionamos con conseguir que los demás nos aprueben, cometemos un error grande, porque buscamos que nos aprueben, que nos valoren para sentirnos valiosos. O sea, buscamos en otros eso que solo puede venir desde adentro nuestro, desde esa certeza interior de sabernos valiosos, de saber nuestro verdadero e inalterable valor. Y ese es uno de los errores que cometemos, es buscar que otros nos den lo que nosotros no somos capaces de darnos. Por eso hay una sola persona, una sola, a la que tenés que convencer de todo lo que valés, de lo valioso que eres. Esa persona eres tú. Tu valor no depende de lo que los demás opinen. Tu valor depende de lo que ya eres. Y todas esas dudas, esa falta de valoración, no tienen nada que ver con los demás, sino contigo. Imagínate, yo no sé casi nada de pintura. El invitado de hoy sí sabe mucho de pintura, además de música. Pero yo, como no sé, a lo mejor soy capaz de no valorar una obra de arte, porque no sé nada del tema. Pero mi valoración sobre esa obra de arte no va a hacer que la obra pierda su valor. A lo mejor yo no la valoro, pero sigue siendo una obra de arte. Cuando esa obra cae en manos de un coleccionista,
de alguien que sabe apreciar la pintura, va a decir, por esto estoy dispuesto a pagar mucho. Bueno, tu valor, recordalo siempre, no depende de lo que otros piensen de vos. La manera en cómo Dios te ve determina tu valor. ¿Mm? Ser valorados por los demás y sentirnos valiosos parece lo mismo, pero no lo es. Eres valioso, seas valorado o no. Bueno, vamos a meternos en el programa de hoy, que es el primer programa del año y tiene un componente especial porque yo quería empezar con el invitado de hoy este año, este ciclo del 2020, del 2021, porque con el invitado de hoy arrancamos el 2020, no en la radio, sino personalmente. Ya se lo vamos a contar. Primero vamos a escuchar esta canción que es de Luis Alfredo Díaz. Él es el invitado de hoy. La canción se llama No tengas miedo. Pertenece al disco que él ha hecho para Monseñor Romero y suena así. Muy bien, escuchábamos a Luis Alfredo Díaz con su tema No tengas miedo del disco que hizo para Monseñor Romero y lo tenemos en línea al querido Luis Alfredo. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, Carlitos, muy bien, escuchándote aquí con mucho frío. Me imagino, ¿no? Está pleno invierno allí en España. Aquí, al Así es. contrario, en Buenos Aires, con calor. Pero qué bueno tenerte. Qué bueno tenerte. Muy Estás bien. pasando un inicio de año con frío, no como el año pasado que lo empezaste con calorcito también, con el calor de Buenos Aires, ¿verdad? Bien lo sabes tú, bien lo sabes tú, que estoy muy bien, muy contento. Los 2 últimos años yo me he escapado de los inviernos europeos, vamos. Ajá. Eh, Mira. Hace 2 años estuve en México durante 2 meses y medio, enero, febrero y marzo. El año pasado Ujú. estuve hasta marzo también en Sudamérica, y ahí es donde te visité a finales de diciembre. Pero este año no Claro. hemos podido hacer esta escapada, ¿no? Claro, este año no se pudo, pero yo recordaba eso, ¿no? Que justo comenzamos el año, porque bueno, tú estabas de gira por aquí y bueno, luego se extendió también a raíz de la pandemia, ¿no? Pero eso motivó que nos encontráramos allí el 31 de diciembre y recibiéramos el que fue el año tal vez más inolvidable de todos los que hemos vivido, ¿no? Este 2020. Hasta Sí, ¿verdad? hasta marzo tuviste que quedarte, ¿no? Por el tema de que luego la pandemia te agarró aquí y no podías volver. ¿Hasta qué fecha fue Sí, que tuviste que quedar? imagínate que yo estaba recorriendo Sudamérica, que he empezado en Costa Rica a finales de diciembre, luego Ujú. me vine vía Miami para Buenos Aires, estuve ahí filmando una cuestión de una película con la gente de Banuel, que todavía estamos en ello, ¿no? Y Ujú. editándose, y luego fui, ahí estuve contigo, pasamos un comienzo de año muy bonito, pero bueno, la culpa la tienes tú, ¿no? O sea, ¿quién tuvo la culpa de esto? Claro, yo quería comunicarme contigo para dejar claro eso. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que generó todo esto? No, Sí, sí, sí. qué bárbaro. Si en algún momento del brindis de ese 31 de diciembre a la noche alguien nos hubiera contado que se venía la décima parte de lo que se vino, no lo hubiéramos creído, ¿verdad? Imagínate. No, no, Qué, no. Y lo peor de todo, Carlitos, yo pienso que es que inclusive ahora, después de que hemos pasado tantos meses y tantas cosas, nos seguimos encontrando que mucha gente inconsciente, incapaz ujú, de tomar las medidas de seguridad adecuadas, o sea, ujú. mucha gente tomándose, digamos, de forma graciosa, inclusive una cosa tan terrible como esta. Nosotros tenemos 200 muertos en este momento diarios en España, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. No afloja, ¿eh? No afloja. Sí, aquí también hay Sí, un rebrote muy, muy grande, también producto bueno, de las fiestas, de que la gente se ha reunido y bueno, y, y- y las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿no? Pero qué bárbaro. ¿Qué reflexión haces de todo este año tan particular? bueno, fíjate, yo básicamente la reflexión mía es que esta situación tan terrible y que ojalá no hubiera sucedido,
nos ha ayudado de todas maneras a los que queramos a darnos cuenta de que ciertas limitaciones, por ejemplo, que somos muy limitados, que somos muy Ujú. que somos personas, digamos, muy débiles, que un pequeño virus, un pequeño estornudo de otra persona hacia nosotros puede destrozar nuestra vida. Es decir, darnos cuenta de nuestra pequeñez. Segundo, Claro. darnos cuenta que como comunidad humana, digamos, como sociedad, también somos muy débiles. A veces nos pensamos que somos muy fuertes, muy seguros. Los que vivimos en Europa nos creemos de una manera superior a la gente que está viviendo en otras realidades más sufrientes y más pequeñitas porque tenemos más condiciones económicas, porque teníamos seguridad social, etcétera, etcétera. Ujú. De pronto nos hemos dado cuenta de que eso no era suficiente. Mucha gente se ha quedado en las calles sin poder entrar en los hospitales porque porque hay una saturación. O sea que Claro. yo creo que todo esto nos ha llevado de alguna manera a reconsiderar nuestra actitud a lo mejor excesivamente segura y darnos cuenta que somos muy pequeñitos y muy débiles. Y eso es positivo. Esto es muy bueno, yo pienso, Ujú. a la hora de poder seguir viviendo de una forma más humilde, ¿no? De una forma más consciente de que Dios sobre todo está, digamos, esperando de nosotros esa sencillez, esa pequeñez. ¿No piensas? Ujú. Sí, sin duda fue un cachetazo de realidad, ¿no? Eh, a veces armados hasta los dientes, como están muchos de nuestros países, y un virus invisible los puso de rodillas, ¿no? Exacto, Eh, y, exacto, y exacto. es una paradoja muy, muy grande, ¿no? Pero, ¿cuánto hemos aprendido, Luis? Yo a veces miro y pareciera que no hemos aprendido mucho, ¿no? No, ¿verdad? Yo pienso Ujú. que somos muy duros, somos muy duros. Mira, por ejemplo, el tema de la juventud. Ujú. El otro día hablamos con nuestros, en familia, con nuestros hijos, con nuestros suegros, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre este tema y asombrados de que siguen existiendo fiestas, macrofiestas, a veces de decenas y decenas de personas cuando no está prohibido, cuando no es recomendable, etcétera, etcétera. Y el principio está en que mucha gente, especialmente gente joven, esto pasa con gente joven, supongo que pasará también con otras personas, pero yo lo veo más el fenómeno con la gente joven, se creen totalmente seguros, que, Claro, que va a ser claro, claro, invencibles y que de claro. ninguna manera se pueden contagiar de nada, o sea que van a sobrepasarlo todo, ¿no? Y esto es Ujú. peligrosísimo porque esto está detrás de las actitudes a la hora de conducir los coches a toda velocidad, y luego vienen accidentes, o conducir ebrios, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? O Ujú. tanta cantidad de embarazos no deseados muchas veces en base a que mucha gente joven se piensa de que son infértiles, o sea, Claro, infértiles, claro. Sí, sí, sí. invencibles, inmortales y todo esto, Claro. ¿no? Nos reímos así Sí, porque es un poquito gracioso, pero es una cosa muy fuerte y ujú. muy triste, ¿verdad? Y en este caso, pues, Claro. yo pienso que es otra de las cosas que debemos aprender, digamos, Ujú. a ser más humildes y a ser más solidarios unos con otros, ¿no? Fíjate, para terminar lo que me estás preguntando, tanta gente joven que dice, no, es que yo como no estoy en edad de riesgo, a mí no me va a pasar nada, pero resulta que tú vas a una fiesta, recibes el virus y luego vuelves a casa y se lo pasas a los abuelitos que están viviendo contigo, que eso sí que pueden Claro, estar en edad de riesgo y a lo mejor el mal viene a posteriori, ¿no? Por lo tanto, son claro. muchas cosas que tenemos que aprender de esta pandemia, pienso yo. Sí, es cierto, es cierto. A mí me da la impresión de que había yo lo dividiría, no, no sé si en tres o en cuatro segmentos, ¿no? Eh, un segmento, ponerle de un 25% de la gente que no necesitaba esto para despertar, para estar vivo, para estar atento a las cosas que nos pasan, porque ya estaba, digamos, ¿no? ¿Ok? Tal vez ¿Ok? haya, tal vez haya otro 25% que sí le vino bien esto. Pero creo que el Ujú. 50% restante no hay manera, ¿eh? No hay manera de que abran los ojos, de buscar otra vida, de tratar de ver el mundo de otra manera. Pareciera que no hay forma porque se siguen escuchando hoy argumentos, eh, desde
desde los jóvenes, como bien decías, pero también desde otros sectores, ¿no? Que tienen que ver con la producción, con la economía, que no están dispuestos a dar ni un pasito atrás para un mundo más sustentable, más sano, ¿no? Es Ajá, paradójico todo esto también, ¿verdad? sí, 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 terrible. Y también nos ha ayudado a darnos cuenta de que hay mucha gente necesitada Ujú, y mucha claro. gente, digamos, en pobreza, porque de pronto se visualiza más en esas colas inmensas en los comedores públicos que se han levantado, ¿verdad? Eh, Claro, Como si no nos hubiéramos dado cuenta que esa gente existía, esa gente seguía existiendo. Y claro. aunque nosotros no la viéramos, ahora se ha visualizado un poquito más, ¿no? No sé, cosas de este tipo pienso que son importantes, que abramos nuestros ojos y tengamos un corazón pues más solidario, más abierto a la hora de, de gente alrededor nuestro y que vivamos una vida mucho más sencilla. Yo pienso que ese es Claro. otro de los mensajes que tiene mucho que ver con lo que nos está pidiendo el Papa Francisco también, de tener Ujú, una vida un poquito más sencilla para bien de la gente necesitada, para que podamos compartir con personas, ¿no? No de lo que nos sobra, claro, inclusive de lo que nos duele, como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Compartir claro. de lo que nos duele, es decir, de lo que nos cuesta a la hora de compartir, de lo que incluso nos quitamos nosotros para poder ser conscientes, para dárselo a los demás. Por lo tanto, pienso que ahí hay mucho por aprender de esta situación tan triste, ¿no? Claro, claro, vivir con sencillez y con austeridad, ¿no? Es hora de que la austeridad sea parte Exacto, de nuestra vida diaria, ¿no? Em, exacto. y a ti, particularmente, si tuvieras que señalar algo que has aprendido, que has incorporado, que has cambiado la mirada durante este año gracias a la pandemia o a esta situación, ¿podrías señalar algo en que dijeras, sí, en esto, la verdad, que he cambiado? Okay. Te voy a decir un elemento técnico. Yo escucho a mucha gente diciendo, fíjate, Ujú, hemos eh, descubierto de pronto la importancia de las conferencias a través de Zoom, ujú, de Internet. Muchos sacerdotes dicen, oye, yo antes tenía 10 personas o 5 personas en el rosario en mi parroquia, ahora tengo 50. Y dicen, esas 50 personas no venían a la iglesia, no venían a la parroquia, pero resulta que, que ahora a través de la retransmisión que están haciendo por internet, sí que vienen. Entonces, a mí lo que ujú, llama la atención es como la gente no se había dado cuenta de la importancia de usar estos medios tecnológicos para la comunicación del Evangelio y para la ujú, comunicación de nuestros valores, digamos, cristianos como tal, ¿no? Entonces, si me claro, preguntas qué he aprendido yo, es que a veces cuando tú intentas explicarle a la gente de ciertas cosas, pues a veces las palabras tuyas no sirven, solo necesitas que la gente por sí mismo tenga una experiencia de este tipo, a lo mejor para darse cuenta de la importancia de estos medios y por qué no se retransmitían las misas antes, o sea, por qué claro. está bien que fuera presencial y vamos a ir todos los que teníamos que ir, pero posiblemente hay muchísima más gente que si tú le hubieras retransmitido la Eucaristía y sobre todo desde la parroquia tuya, de tu barrio, digamos, de tu ciudad, de tu pueblo, pues posiblemente la gente lo hubiera seguido de una forma especial porque, porque se siente más identificado, pero no éramos conscientes de esto. O sea, a mí me llama mucho la atención este punto. No sé si me entiende lo que te digo. Sí, totalmente, totalmente. Eso lo he vivido en carne propia. Me fui siempre bastante perezoso con el tema del internet, de la presencia en las redes. Siempre hacía alguna cosita, pero realmente no mucho, ¿no? En cambio, cuando comenzó todo esto, hubo que volcarse, ¿no? Y empezar a aprender cosas. Así que te entiendo perfectamente lo que me decís y me lo aplico totalmente. Em, Pese a todo, me parece que Dios sigue buscando adoradores, ¿no? Como siempre, como el Ajá. Señor le reveló a la samaritana, Dios siempre está buscando adoradores. Y hay una canción tuya que se llama Perfecta Adoración, que es del CD Divina Voluntad. ¿Querés decir algo para presentarla antes de escucharla? No, no, no. Eh, No. ponla, por Ujú. favor.
Luisa Picarreta, ¿verdad? Fantástico, fantástico. Entonces vamos a escuchar Perfecta Adoración de Luis Alfredo Díaz. Y escuchábamos a Luis Alfredo Díaz con el tema Perfecta Adoración, el acuerdo completo de la voluntad de Dios con el alma. Hermosísimas palabras, que a lo mejor algún amigo que está escuchando allí desprevenido dice, sí, hermosas palabras, pero ¿cómo lo logro? Yo quiero eso, ¿cómo hago? ¿Qué le recomendarías, Luis? Bueno, mira, esta canción está basada en unos textos que escribió Luisa Picarreta de una Ujú. espiritualidad que se llama la Divina Voluntad. Y hace mucho énfasis justamente en la actitud que tenemos que tener de permitir que se cumpla en nosotros la voluntad, ¿verdad? Ujú. Normalmente estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, Claro. los que nos parece a nosotros que es lo importante hacer, lo que nos Ujú. parece a nosotros que es lo que queremos hacer, incluso lo que nos parece a nosotros que es lo más bueno que hay que hacer. Pero Claro. entre lo que nosotros pensamos, creemos, sabemos, y lo que es finalmente el deseo profundo de Dios, hay un paso muy grande a veces, ¿verdad? Y, Ujú. y nos cuesta porque nos perdemos, porque pensamos que eso, no sé si eso es la voluntad de Dios o es mi propio capricho, o es lo que me han enseñado otros, o es lo que todo el mundo hace. Y pasamos muchísimos años de la vida en estas complicaciones mentales y espirituales, ¿verdad? Y a veces, Ujú. volviendo otra vez al tema del principio de la pandemia, y el tema principio que tratábamos, Carlos, de sentirnos débiles y sentirnos incapaces de poder controlar la situación, a veces necesitamos que nuestros recursos se nos terminen para poder decir, Señor, ahora sí que cedo totalmente toda iniciativa a tu perfecta voluntad. Y esa Claro. actitud tan preciosa que tuvo María, por ejemplo, cuando digo hágase en mí la voluntad, esa actitud preciosa que han tenido tantos hombres y mujeres de Dios que se han entregado 100% a Dios, es lo que a veces pasamos años y años nosotros, hasta que a veces una dificultad, un problema, una enfermedad, un lío, cualquier historia, pues nos ponga donde tenemos que estar para poder ceder finalmente todo y decir, Señor, hágase tu voluntad. Ahora sí, hágase lo que a ti te Claro, parece mejor. La vida es un claro. poquito así. No sé qué piensas tú, Carlos. Sí, me parece maravilloso, ¿no? Y además se da lo paradójico, por ejemplo, fíjate, Luis, qué notable que cuando María se declara esclava del Señor, se convierte en madre, ¿verdad? Ajá, Cuando su pecho se rinde a la voluntad de Dios, su vientre concibe. qué bonito. Es impresionante, ¿no? Esa maravilla de que cuando nos rendimos, de verdad, no de mentirita en un retiro o en alguna adoración, sino cuando rendimos totalmente nuestra vida al Señor, nos convertimos en padres, en madres de aquella obra que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Es maravilloso y es un misterio enorme el entregarnos, el rendirnos a su divina voluntad, ¿no? Como vos señalabas en la canción. Así es, así es. Mm, qué lindo, qué lindo. Y, y ahora, ¿en qué estás planeando, qué estás haciendo en estos tiempos, bueno, de- de encierro, digamos, obligatorio? Bueno, pues he estado produciendo mucha música, componiendo mucha música, Ujú, ujú, este, para distintos proyectos. Creo que la otra vez te comenté que había escrito musicalizando los 3 ciclos de los Salmos, incluso ujú. una Sí, sí. Eucaristía para una editorial norteamericana Ujú. y el EP que van a estar editando mi material y sobre todo en partituras durante los siguientes meses, supongo. Qué bueno. Y también, pues, un proyecto muy bonito que estoy realizando con Montserrat, con mi esposa, Ujú. que es una academia online que a finales de este mes va a estar comenzando, funcionando, de acompañamiento para músicos. Qué Entonces, lindo. de hecho, le paso la noticia ahora a todos aquellos que tengan interés en poder participar de esta academia,
que me mande sus correos, su dirección de email, para que yo le pueda hacer un contacto con ellos, ¿no? Y puedan darles ese contacto para le manden, digamos, la posibilidad de poderse recibir la información para poder estar en esta academia sobre música, acompañamiento para músicos, para gente que comienza, pero para gente también con experiencia, que a veces nos vamos quedando un poquito atrasaditos o un poquito desanimados, ¿no? Entonces, sobre todo este proyecto que es la Academia del Multifestival David Online, ¿no? Qué bueno. Y, por ejemplo, ¿a qué mail te tendríamos que escribir? Así nuestros amigos ya buscan algo para escribir y ya toman nota o lo anotan en el teléfono. Pues luisalfredo09 @gmail.com. luisalfredo09 @gmail.com. Muy sencillo. Fantástico. Pues ahí me dicen, Luis, que dame información sobre la academia y yo ya les voy a mandar la información. Genial, genial. Pero es bueno saber que ya es para el que inicia, pero también para el que ya lleva unos cuantos años en el camino y a lo mejor necesita otra mirada, ¿no?, sobre su ministerio, que eso también es algo que siempre es muy útil para todos, pero a veces nos cuesta buscar otras miradas, buscar sugerencias. A veces los músicos en eso preferimos agachar la cabeza y seguir para adelante que escuchar otras opiniones que nos puedan abrir un poco el panorama, ¿no? Sí, y a veces nos quejamos también de que el trabajo que hacemos no tiene la repercusión que hubiéramos querido, a veces nos quejamos de que la gente no le llamamos la atención, etcétera, etcétera, pero es que a veces nos estamos repitiendo desde hace 30 años o más, haciendo exactamente lo mismo, diciendo exactamente lo mismo, y la gente un poco se cansa también de eso, incluso nosotros nos cansamos. Por lo tanto, pienso que estar constantemente renovándose es muy positivo, ¿no? Perfecto. ¿Y esto es solo para músicos o también aplica para otras artes? No, en principio lo que estamos preparando es la Academia de Multifestival David, y como tú bien sabes, porque tú has participado, el Multifestival David estaban todas las artes y un acompañamiento para artistas, para gente novel, pero también para gente más profesional o para estudiantes. Todo eso vamos a hacerlo ahora a través de Internet. Lo habíamos parado, digamos, los multifestivales presenciales, lo habíamos parado hace ya como unos 5 años, pero esta situación ahora nueva, digamos, de pandemia, en que todo el mundo ha redescubierto el potencial tremendo de las comunicaciones online, pues nos ha animado mucho más a volver otra vez a abrir esta experiencia, pero abrirla en forma, digamos, virtual. Y ahora comenzamos, lo primero que va a haber es este curso que vamos a dar con Montserrat juntos sobre acompañamiento para los músicos y para creativos, digamos, vamos a hacerlo dirigido a la música, pero la idea es pues hacer un acompañamiento total para todos los creativos en los distintos campos, y como tú sabes bien, el Multifestival David no era solo para creativos, también era para evangelizadores, también era para catequistas, para gente que da clases de religión, o sea, todo el mundo relacionado con la transmisión de la fe. Y en este caso, pues, como te digo, empezamos con un acompañamiento para músicos, pero luego será abierto para muchos otros rubros del arte. Qué bueno, qué bueno. Además, yo sé también de tu inclinación por la fotografía, por la pintura. Ajá. En estos meses has podido también trabajar más en esas áreas que a veces quedan un poco relegadas por los viajes y por todo el trajín. Sí, la verdad es que he estado muchos meses el año pasado trabajando sobre pintura. Tengo decenas, por no decirte centenares, de láminas que he realizado, y a veces pues me detengo un poquito y paso unas semanas o unos meses en que dejo la imagen o la pintura y me centro más en la música o en la producción, también produciendo cosas, ¿no? Porque constantemente se me pide hacer producciones. Pero sí, para mí es muy importante estar pasando de una disciplina a la otra, ¿sabes?
igual estoy unas horas trabajando en pintura y de ahí luego me voy a trabajar en En la música. música. Y entonces pasar de una disciplina a la otra es muy refrescante y Claro, claro. me cansa menos que estar todo el tiempo en una sola disciplina. Claro, claro. Eso es lo bueno de ser multifacético, ¿no? De tener muchas aristas. Vos has escrito un disco inspirado en Emmanuel Muñar, que en realidad yo lo Claro. conocí por tu trabajo, ¿no? Ese filósofo Ajá. francés. Eh, eh, Tal vez haya mucha gente en nuestra audiencia que lo conozca, pero tal vez algunos, como les pasó a mí, que lo descubran a través de tu trabajo. ¿Cómo presentarías a Emmanuel Mounier, a este filósofo francés bueno, ya del siglo pasado, ¿no? Sí, fíjate, es un hombre que durante la Segunda Guerra Mundial tiene una incidencia muy importante en la Iglesia y en el pensamiento intelectual. Desde una Francia que en aquel tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial y el tiempo inmediatamente posterior, hace que muchísimos católicos, muchísimos cristianos en general, puedan replantearse por muchas cosas y sobre todo una reflexión filosófica en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial, como posiblemente va a pasarnos una vez que pasemos este tema de la pandemia. La gente se queda pensando cosas serias, porque no solamente han muerto muchas personas queridas, sino por lo que decíamos antes, reconocemos nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra pequeñez. Entonces la gente como que tiene ganas de tener un pensamiento un poco más sólido. Entonces eso pasó con Mounier, porque él comenzó todo un movimiento de intelectuales católicos en aquella época, y ecuménico, por cierto, también ese movimiento, pero él lo hacía desde su convicción como católico, ¿verdad? Y yo pienso que para cualquier persona hoy en día, porque además un movimiento de ese tipo, de ese nivel, no se dio después. Hoy en día hay una ausencia tremenda de reflexión filosófica o intelectual a nivel cristiano, a nivel católico, del nivel que lo hubo en esa época. Digamos, hoy en día estamos, digamos, en épocas más bien de un pensamiento líquido, ¿verdad? Por lo tanto, no sé, ¿vas a poner alguna de esas canciones en el programa ahora? Sí, 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 queríamos presentar, me imagino Bueno. que Dios se ríe Me parece de bien. ese disco. Eh, Muy y, bien. y tú también te imaginas que Dios se ríe. Y tú lo dices porque eso entra con tu pastoral, ¿verdad? Y sí que todas las cosas que hablan sobre el humor de Dios me llaman mucho la atención, ¿no? Porque bueno, para mí eh, es, es como un vector, ¿no? Que me guía, pero en esto quería saber tu reflexión, ¿no? De qué se ríe Ok. Dios? Pues, yo pienso que se ríe de nuestras tonterías. Se ríe. El otro día vi un anuncio en la televisión que tenía otra vez mucho que ver con esta situación que vivimos tan dramática, ¿verdad? El caso es que es una familia que está comiendo en la mesa y de pronto miran en la televisión y está dando unos anuncios sobre la situación terrible de las pandemias, etcétera. Y de pronto el hijo, que es un chico de 18 años, 20 años, le dice a su padre: papá, tengo que confesarte que le he hecho un arañón al coche. Y se queda así todo asustado, ¿no? Porque fíjate lo que te está diciendo. Y el padre, que acaba de escuchar una noticia tremendamente peor y más grandiosa de la situación terrible en la que vivimos, el arañón en el coche le pareció tan ridículo que se pone a reír. Claro. Y luego de esto va el anuncio de que pongamos las cosas en su proporción. Y entonces yo pienso que Dios debe reírse, supongo, ¿no? De cómo creamos tantos problemas de cosas que no lo son. Y nos metemos en líos con cosas de que a lo mejor a Dios no le importan tanto, o no le parecen tan importantes, y para nosotros nos parecen a lo mejor tan trascendentes, ¿no? Entonces yo pienso que esta canción habla un poquito de esto, de que Dios a veces de nuestros temores, de nuestros prejuicios, de nuestras no sé, de nuestras reflexiones, me parece que se reirá, no de forma negativa, pero se ríe de forma, digamos, cariñosa. Claro, claro que sí. Es que nos tomamos demasiado en serio, ¿no? Y tal vez sea uno de
de nuestros problemas ese. Pero bueno, vamos a escuchar entonces, Me imagino que Dios se ríe, del CD Emanuel Muñez de Luis Alfredo Díaz. Y escuchábamos Me imagino que Dios se ríe, del disco de Manuel Muñez de Luis Alfredo Díaz, que para mucha gente es difícil, ¿no?, de imaginar un Dios que ríe, tal vez por educación, tal vez por años, ¿no? Pero qué bueno que de repente encontremos gente como tú que nos lo señala, ¿no? Que no solo Dios se ríe, sino que le encanta reírse con nosotros, ¿no? Y caminar abrazados, riéndonos como lo hacemos con un amigo, ¿verdad? Sí, y veías esa otra frase que decía Munier, no sé, no sé, no sé, me abandono. O sea, llegar a Claro, poder decir esto en la vida es muy importante, ¿verdad? No sé, la verdad es que esto no lo sé, así que me abandono en el Señor, claro, ¿no? No, no es que me claro, abandono, que no hago nada, sino que me abandono en el Señor, que es una cosa claro. aparentemente lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y qué lindo reconocer que uno no lo sabe, ¿no? Que generalmente estamos siempre pensando que todos Que lo lo sabemos. sabemos y lo que no sabemos lo tenemos que saber o inventar, porque si no queda mal. Sin embargo, qué maravilloso poder decir, la verdad, esto no lo sé. Y no pasa nada cuando decimos que no lo sabemos, ¿verdad? No es tan grave, para Exacto, nada. exacto. Qué maravilla, qué lindo, qué lindo. Seguramente va a haber muchos amigos que empiecen ya mismo a buscar a este filósofo francés que tuvo tanta incidencia, ¿no?, en plena Segunda Guerra Mundial. Incluso creo que fue, esto no lo recuerdo bien, pero vos me lo vas a saber decir, creo que fue apresado, ¿verdad? En la guerra. Sí, 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 sí. Bueno, en Ujú. esa época, pues todo el mundo que estaba en contra, pues Claro, también era apresado. Ah, claro. digamos, a diferencia de Bonhoeffer, que también eran Ujú. prácticamente en la misma época, ¿verdad? Bonhoeffer sí que fue finalmente apresado y murió como tal, ¿no? Claro. Pero sí, a Munier le hicieron la guerra y la vida imposible también, como todo Ujú. aquel que, digamos, estaba en contra de un régimen en aquel momento dictatorial, ¿verdad? Claro, claro, claro. Está muy bien. Pero bueno, qué bueno. Y de dónde viene ese deseo de rescatar eh, tantas vidas y plasmarlas en un disco, ¿no? Como has hecho con tantos y tantos, ¿no? Tantas melodías que has hecho canción de frases, de pensamientos de gente notable, ¿no? De dentro de la iglesia o de fuera de la iglesia que ha sabido conjugar bien eh, ese pensamiento con las melodías y con las armonías. ¿De dónde viene ese deseo? Yo creo que toda mi vida he estado haciendo esto, digamos, Ujú. muchas eran reflexiones mías, mucho de mi material al principio era mi propio material que yo trabajaba, y no es que me he vuelto más vago con el paso del tiempo, sino que con el paso del tiempo vas tomando más humildad frente a tanto pensamiento y reflexión seria que te vas encontrando en la Ujú. vida, de Claro. teólogos, de filósofos, digamos, de escritores. Cada vez vas estudiando y leyendo más y empiezas a tener más respeto por todos esos que lees. Y por otra parte, ves la gran la actitud de muchísima gente que son incapaces de perder tiempo leyendo, buscando o pensando. Y digamos, ¿no? Ujú. Entonces, y nosotros como músicos estamos en el medio, los creativos estamos en el medio entre esas reflexiones, esos pensamientos, ¿verdad? Y Claro. lo que podríamos llamar algo más popular. Tenemos esa capacidad de poder hacer nosotros unas cancioncitas muy sencillas que la gente las va a memorizar con facilidad. Y entonces Ujú. yo me he sentido en la obligación de ser un intermedio, ser un puente entre esas reflexiones, ese pensamiento más sólido y la gente más sencilla que a veces no se leería un libro de filosofía, pero si tú le das una frase y si tú le das una melodía que es memorizable, fácil, pues posiblemente se la queda pensando y hace un efecto muy positivo, ¿no? Entonces, Claro. tú recuerdas aquel dicho que decía, la letra con sangre entra, Sí, sí, sí. ¿sí? Sí.
eso se daba sobre todo en las escuelas cuando los niños no querían Claro. Sí, eran un poquito vagos y ahí les daban una regla encima de los dedos o donde fue en la Claro. cabeza para que aprendieran. Y esa expresión tan, digamos, tan nefasta como la letra con sangre entra, a mí me gusta decir que la letra con música entra. Entonces, claro, sin duda. es lo que yo estaba haciendo durante mucho tiempo, que es poniéndole una musiquita de fondo, a lo mejor, a cosas que posiblemente son un poquito más duras o no son tan fáciles de poder digerir, y cuando se lo das en formato de canción, pues creo que hago un bien, creo que le estoy facilitando las cosas, ¿no? Sin duda que sí, claro que sí. En mi caso, confieso que no sé si hubiera alcanzado a descubrir a Emmanuel Muñé, por ejemplo, si no hubiera escuchado antes tus canciones, ¿no? Así que desde ya que en mi caso funcionó y funcionó muy bien, ¿no? Sí, Así que pero imagínate, desde ya que... claro, Sí. imagínate, sí, perdona, Carlos, imagínate No, que no. hace un par de semanas un sacerdote salesiano en Brasil hizo una tesina sobre Munier, y fue todo el trabajo, digamos, de su tesina basada en Munier, y fue gracias a que él descubrió a Munier a través del disco mío. Mira qué maravilla, qué bárbaro, Sí, qué bárbaro, qué lindo. Y Qué me lindo, qué lindo. escribió hace unas semanas y me dijo: Luis, dice, finalmente voy a presentar mi tesina en base a Munier, pero quiero que sepas, y te lo voy a decir ya bien seguro, que yo descubrí a Munier gracias a tus canciones. Que imagínate, Claro. cosa más bonita, ¿no? Claro, Santiago Amós, ¿verdad? Es este amigo de Brasil. Exactamente. Claro, qué lindo, sí, me contó la historia, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, la verdad, me quedaría hablando contigo mucho tiempo, siempre es un placer, además de la admiración, el cariño que te tengo, es realmente siempre muy rico conversar contigo. Pero nos vamos a volver a encontrar seguramente. Hoy ya llegamos al fin del programa y te quiero agradecer mucho comenzar este 2021 contigo y confiar que todo va a ser como Dios quiera y que todo va a salir bien, ¿verdad? Así es, qué bonito. Un abrazo para toda tu familia, tus hijos, tu esposa tan querida, pues con todo cariño para ellos, y también para todo el personal de WTN y Radio Católica Mundial, que sin duda están ahí colaborando, los técnicos y todo el personal, deseándoles un año pues muy positivo, un año donde la gracia de Dios pueda ser redescubierta por muchas personas, ¿verdad? Inclusive como consecuencia del dolor, del sufrimiento, pues que eso sea justamente algo positivo para que podamos redireccionar nuestra vida. Tal cual, fantástico, Luis. Un abrazo enorme aquí de parte mío, de parte de toda la familia. Saludos también a Monse, a tus hijos. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar. Y a vos, querido amigo que nos estás escuchando, te deseo que tengas un muy buen día hoy, que tengas una semana muy luminosa y que nuestro buen Dios te bendiga, te proteja y te guarde en la palma de su mano. Sonreí, agradecé y abrazá tu vida. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau. Levántate y sonríe.